Oigan, pues si les parece bien y para empezar puntuales en esta actividad y ya pues con mucho ánimo y con mucha emoción, me permito presentarles y presumo a una gran amiga con la que pues hemos colaborado gracias a la fortuna de esta vida en muchas ocasiones. Pues Ana Mari Zorrilla Noriega del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, es coordinadora de la Clínica en Derecho y Política Pública y del proyecto de Cultura de la Legalidad. En el departamento académico del ITAM, precisamente es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es maestra en Derecho y Gobierno por la American University Washington College of Law. Realizó estudios de evaluación de políticas y programas educativos en Georgetown University, en Washington, D.C., y sus líneas de investigación son los sistemas educativos, los servicios públicos y la educación del derecho. Yo siempre le digo a Ana Mari que no sé por qué estudió derecho si debió de haber estudiado pedagogía, y bueno, mira, pues ya es súper crack en el derecho y fan de la educación, ¿o no, Ana Mari? Entonces, pues Así ya. es, totalmente. Así que, pues Unidas sí, por sí, sí. completo, vocacionalmente, Sofi. Vocacionalmente. Yo estoy Así es. perdida en el mundo del derecho porque yo soy pedagoga, fan Y del yo al derecho. revés. Así que pues nada, bienvenidas y bienvenidos Sí. a todos. Les dejo aquí con Ana Mari y muy atentas para tu actividad. Bienvenida, Ana Mari. Muchísimas gracias, Sofi, por tus amabilísimas palabras. Yo estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí el día de hoy. Lamenté enormemente el año pasado que por la situación del COVID tuvimos que posponer esto, pero bueno, ya estamos aquí y con todo el gusto. Para mí es una enorme oportunidad que valoro participar en este congreso, que es tan relevante para que repensemos y reconstruyamos de manera colectiva la manera en la que se están formando a los futuros profesionales del derecho, especialmente en un país como México, tan necesitado de agentes verdaderos de transformación social e institucional, ¿no? Entonces, para mí estar aquí hoy es una fortuna y agradezco enormemente la oportunidad. Ana Bueno, Mari, te voy a interrumpir un segundito. ¿sí? Si les parece bien, Ana Mari, para que no se saquen de onda, voy a apagar los micrófonos que estén prendidos cuando no estén en uso para que no haya interferencias así. Y ya Ana Mari pues conducirá la actividad. Obviamente siempre invitamos a que tengan dentro de la manera de lo posible cámaras abiertas, quienes puedan y quieran, pues para pues, vernos las caras un poquito. Y nada más. Perdón, Ana Mari. No, Adelante. al contrario, Sofi, te agradezco mucho. Claro que sí. Entonces, bueno, como les comentaba, Sofi, mi gran pasión y línea de investigación es la educación vista desde el derecho, ¿no? Entonces estudio el servicio educativo, el derecho a la educación propiamente y seguro y sin duda la educación jurídica, ¿no? Que es lo que nos concierne el día de hoy. Entonces, miren, el objetivo de esta actividad, como muchos de ustedes ya lo saben, es presentar la razón de ser, el principal propósito, la estructura y el modelo pedagógico del curso de cultura de la legalidad que tenemos en el ITAM, ¿no? Es muy interesante decirlo en este foro. En 2016 nosotros lo empezamos a diseñar con mucho cuidado y mucho tiempo a raíz de una capacitación para profesoras y profesores que precisamente se realizaba en muchas escuelas y bueno, nosotros fuimos de los beneficiarios y nos tocó esa capacitación y fue genial y fue la verdad el punto de partida para nuestro diseño curricular del curso, ¿no? Eso fue fenomenal. Lo empezamos a impartir en 2019, en otoño, a raíz de un nuevo cambio en el plan de estudios que, entre otras cosas, incluyó esta materia en el primer semestre. Así que todas las personas que están iniciando su licenciatura en Derecho ahora tienen que tomar Cultura de la Legalidad junto con Derecho Romano y son sus primeros 2 cursos de Derecho en la carrera, ¿no? Bueno, pues nos cayó la pandemia meses después, ¿no? Como saben, en primavera del año pasado y entonces migramos a la modalidad virtual. Entonces también les quiero platicar algunas técnicas pedagógicas que ya traíamos y rescatamos, otras que hemos estado perfeccionando, la verdad en cultura de la legalidad y en otros cursos del departamento, ¿no? ¿Cómo lograremos este objetivo? Bueno, pues la actividad está estructurada en 3 principales secciones. La primera de ellas es la explicación del curso, pero la voy a tratar de hacer de forma atractiva y ahora sí que siguiendo las buenas prácticas, la parte explicativa es chiquita y al contrario vamos a interactuar bastante, ¿no? La segunda sección de la actividad va a tener que ver con actividades ejemplo. Vamos a hacer 2 actividades de ejemplo en las que vamos a usar distintos canales de interacción, vamos a tratar de
construir colectivamente el conocimiento y las conclusiones. Y desde luego son ejemplos pues, de las actividades que tenemos en el curso, ¿no? Y la tercera parte de la actividad es una exposición sobre las técnicas pedagógicas que estamos usando ahora en la modalidad virtual del curso y que es conclusión de muchas cosas que hemos estado estudiando y haciendo ahí de pedagogía y esperando que sea de su interés desde luego, ¿no? Entonces, si les parece bien, voy a comenzar proyectándoles brevemente una presentación. Gracias, Sofi, que ya me habilitaste. No sé si ya la ven por ahí. Sí, se ve muy bien, Ana María. Ay, te agradezco mucho, Sofi. Entonces, miren, les voy a mostrar 5 noticias de los últimos meses, ¿no? De las muchísimas que aparecen siempre. Y entonces vamos a analizar concretamente, pues, qué problema social o de las personas se está resolviendo y qué autoridades lo están resolviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ampara a Citlali. Citlali es una niña indígena que tiene síndrome de Down, es decir, doble situación de vulnerabilidad, y se le negó estar en una escuela primaria en el Estado de México. Entonces, el caso llegó hasta la Corte y la Corte decidió obligar al Estado, concretamente a las autoridades educativas locales, pues proveer las condiciones necesarias para que Citlali pudiera ejercer su derecho a la educación yendo a la escuela, ¿no? Entonces, es una noticia, vamos tomando nota porque ahorita vamos a sacar alguna conclusión, ¿no? En otro campo del derecho muy distinto, bueno, sabemos que las relaciones interpersonales están siendo especialmente complicadas ahora en la pandemia. Entonces, bueno, pues el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, por ejemplo, y me imagino que en muchas otras entidades, pues ya ahora el divorcio puede ser en línea, de manera muy sencilla, gratuita y además, bueno, con que sea encausado por ambas partes, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra reacción a la autoridad a un problema de las personas. Para cuidar el tema del aislamiento social que tenemos que tener en la pandemia, por ejemplo, la alcaldía de Iztapalapa pues ha estado decretando la ley seca en los diversos puentes y fines de semana largos que hemos tenido ya en este año de aislamiento. Entonces, bueno, esta es una medida administrativa relevante que toma la autoridad para evitar contagios de esta enfermedad. Tenemos esta noticia de la ONU que a mí en lo personal me preocupa enormemente, ¿no? Que nos dice que en los países en general, en el mundo, el desproporcionado problema económico y social que está derivando de la pandemia está afectando especialmente a las niñas y a las mujeres, ¿no? Entonces, como sabemos, muchas desigualdades ahorita se están exacerbando. La dictaminación de la ONU es, si no se toman medidas afirmativas, concretas para este grupo específico en los países, va a haber un retroceso de generaciones enteras, que va a ser muy difícil después resarcir, ¿no? Entonces, pues es como un llamado a los estados para tomar políticas públicas específicas para combatir la desigualdad de género en esta situación. Luego tenemos estas etiquetas que todos estamos muy al tanto de la Secretaría de Salud, ¿no? Que ahora nos dicen cuando hay exceso de grasas, de calorías, de sodio, de azúcares. Desde luego detrás hay un proceso regulatorio complejo que tiene que atender a rigor científico, análisis costo-beneficio, muchas cuestiones técnicas que deben estar correctas en un esquema regulatorio para que funcione esto, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer una pausa y les quiero preguntar, ¿ustedes qué condiciones creen que tienen que estar presentes en un país, así como lluvia de ideas, para que esto que acabamos de decir funcione correctamente? ¿No? La decisión de la Corte, la decisión de la autoridad administrativa, el Consejo de la Judicatura, el Registro Civil de la Ciudad de México. ¿Qué tiene que existir? ¿Qué les suena? Si gustan, o abran sus micrófonos, o en el chat, o como gusten. Miren, aquí tengo. Perdónenme, no tenía el chat. Procesos simples de acceso a la justicia. Muchas gracias, Michelle. Buenísimo. Un orden en cuanto a los procesos, de tal manera que sean flexibles, ¿Sí? Y que permitan, o sea, sin tanta complicación, que facilite también que los ciudadanos, en este caso, puedan acceder a cualquier tipo de problema que tengan para buscar una solución, ¿no? Desde luego, Cristina, tienes toda la razón. Eso es muy importante, ¿no?
Tiene que haber perspectiva de género, legitimación en las instituciones, dicen acá instituciones sólidas, lenguaje jurídico simple, adiós al abogañol, claridad. Ciania, hola Ciania, claro que sí, gusto verte. Lineamientos de actuación claros, desde luego, ¿no? Bueno, disposición y ganas de aprender. Es decir, creo que las instituciones nos hemos quedado obsoletas y no hay mucha actitud y disposición a estos nuevos paradigmas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, eso tiene muchísimo que ver. Hay una disculpa, es que no escucho bien, pero no sé si soy yo. No, Hay como exactamente. una interferencia. Esto Ahí tiene está. que ver, muchas gracias, Sofía, con lo que vamos a ver directamente el día de hoy, que es la actitud que nosotros, individual y colectivamente, tenemos frente al sistema jurídico, Jano. Muchas gracias. Exactamente, atención integral y eficaz a las necesidades o problemáticas. Tienes toda la razón, Uriel, y eso tiene que ver con la cercanía de las instituciones con la población, trabajo interdisciplinar. Exacto, no, les agradezco enormemente estas participaciones. La idea, si están de acuerdo conmigo, es que es un conjunto complejo de factores que se interrelacionan en una cosa que llamamos Estado de Derecho, ¿no? Entonces, esta primera lluvia de ideas ha sido muy útil para platicarles los conceptos clave sobre los que construimos nuestro curso, ¿no? En su diseño curricular, en su espíritu más profundo, digamos, ¿no? Entonces, les voy a volver a compartir y ahora les voy a platicar brevemente eso, ¿no? Cómo construimos el curso y entonces cuál es su razón de ser y consecuentemente qué estructura y metodología tiene, ¿no? Pero me pareció útil partir con ustedes de esta necesidad, ¿no? Entonces, ya concluimos que necesitamos un Estado de Derecho que tiene todas estas vertientes complejas de división de poderes, de pesos y contrapesos, de facultades, obligaciones, responsabilidades, derechos humanos, desde luego, ¿no? Entonces, váyanme diciendo si tienen comentarios o dudas, ¿eh? Por favor, adelante. Entonces, la legalidad. ¿Qué es la legalidad? Como muchos de nosotros lo estudiamos el día a día, pues es un conjunto de normas que regulan nuestro comportamiento en nuestras relaciones interpersonales y también con los poderes públicos, ¿no? Desde luego, dirime controversias, permite la aplicación de sanciones. Pero la legalidad no es suficiente, desde luego, es lo que decíamos ahorita, ¿no? Se requiere un Estado de Derecho, que no es lo mismo de un Estado que tenga derecho, un Estado jurídico en términos de Rodolfo Vázquez. Es mucho más que eso. En un Estado de Derecho democrático y de derechos humanos, ¿qué ocurre? Hay una Constitución que limita el poder público, protege los derechos humanos, reconoce y aplica principios súper relevantes para el funcionamiento de una sociedad, que es lo que ustedes ya ahorita decían mucho, ¿no? Imperatividad de la ley, independencia judicial, responsabilidad de los servidores públicos, transparencia, ¿no? Pero tampoco es suficiente esto. También es importante la llamada eficacia del Estado de Derecho. ¿Están de acuerdo conmigo? Para que sea eficaz, ¿qué necesitamos? Y ahí retomo la participación de Jano ahorita de hace unos momentos. Bueno, pues para que sea eficaz la ley, necesitamos que la mayor parte de las personas que conforman una sociedad estén de acuerdo con ella, se involucren con ella, ¿no? Tengan una actitud positiva sobre el sistema jurídico. Y no solo positiva, sino crítica y proactiva, ¿no? Entonces, un Estado de Derecho sin legalidad, están de acuerdo que es insostenible, pues no habría un sistema normativo, ¿no? Pero sin cultura de la legalidad, y se les va a hacer familiar lo que les voy a decir, pues se queda en satisfacer las necesidades inmediatas, no va más allá. Muchas personas tienen la actitud de que no tranza, no avanza. Lo mejor para mí es incumplir en este momento porque no me van a cachar, porque los índices de impunidad son altísimos en el país. Y entonces estamos como estamos, porque no nos damos cuenta. Ahorita lo vamos a ver y vamos a ver un video y todo para que nos quede claro el proceso de concientización colectiva que debe haber detrás para que el Estado de Derecho sea eficaz realmente, ¿no? Entonces, como ya pueden imaginar, los dos conceptos torales del curso son precisamente la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho, ¿no? Guardan una relación necesaria entre ellos porque, desde luego, la concepción que tengamos de cultura de la legalidad va a depender del modelo filosófico que tengamos del Estado de Derecho y viceversa, ¿no? Pero para efectos de esta plática, lo que yo les quisiera decir es que en un régimen autoritario,
pues no va a haber ni siquiera cultura de la legalidad porque no hay ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Y la cultura de la legalidad es nosotros y nosotras. Como ciudadanos, todos podernos involucrar con el sistema jurídico, participar activamente, criticarlo, cambiarlo, dialogar con él constantemente. Y en un Estado con derecho, pues también sería débil, porque en realidad habría una obediencia crítica, ciega de las normas, pero no crítica, ¿no? Entonces, hasta ahorita ya podemos concluir que la cultura de la legalidad tiene que ver con las razones que las personas tenemos para cumplir o no las normas, con la actitud que tenemos frente al sistema jurídico, ¿no? Entonces, desde luego, esto nos excede como abogadas y abogados. Existe una cosa que se llama infraestructura social de la cultura de la legalidad, que involucra todos los grupos sociales, etarios, profesionales de la sociedad. Ahorita vamos a ver un video de un caso paradigmático que se tienen que realmente poner de acuerdo, estar de acuerdo más bien, en que a todos nos convendría cumplir las normas económica, social, culturalmente, en todos los aspectos de nuestra vida estaríamos mejor si todos tuviéramos una mejor actitud frente al sistema, ¿no? Hay regulaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, la llamada American Bar Association, que tiene una regulación muy concreta al respecto, ¿no? Y obliga a que las y los abogados graduados, por ejemplo, emprendan acciones concretas pro bono, de litigio estratégico, de unirse a cierta causa, ¿no? En México, como sabemos, y va a haber una mesa de eso interesantísima en el Congreso, pues no la hay, ¿no? Esta regulación, pero independientemente del tema regulatorio, como profesionales del derecho debemos asumir una visión crítica y una actitud proactiva respecto a la realidad social y el sistema jurídico que tenemos. Entonces, todo esto que les acabo de decir fue la motivación de nuestro curso, ¿no? De meterlo en el primer semestre de la carrera. Que comprendan las y los estudiantes de primer semestre que tienen un rol súper relevante como agentes de cambio social, ¿no? Que el derecho les va a proveer, y ya les está proveyendo desde ese momento de su carrera, con herramientas para que ellos, con su propia acción, puedan conocer, criticar y cambiar su entorno social, ¿no? Van a estar comprometidos entonces con su entorno. Esa es la razón de ser del curso. Entonces, bueno, como les decía yo, lo empezamos a impartir en 2019. Son 16 sesiones, como pueden ver aquí en esta pequeña línea del tiempo. Primero es la aproximación conceptual, que ya les platicaba yo un poco de estos conceptos torales. Es muy importante que sí aterrizamos al caso mexicano y vemos estadísticas, indicadores, especialmente en impunidad, corrupción y otras manifestaciones relevantes de la debilidad de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Porque sí es bien importante también analizar concretamente datos, ¿no? Y de eso vamos a tener también una actividad en esta sesión. Y después tenemos la parte esencial, ¿no? De ética profesional y de darnos cuenta todas y todos, pues que como profesionales del derecho tenemos una función social diferenciada que nos exige una actitud especial frente a todos estos problemas. Luego trabajamos las herramientas de lenguaje claro y argumentación, porque cualquier proyecto pues tiene que tener estas dos características para venderse y para tener éxito, ¿no? En su aplicación, digamos. Y fíjense, a partir de la semana 9 tenemos la llamada parte clínica del curso, que es, yo les diría, el corazón del curso, porque con las herramientas teóricas y prácticas que ya tienen en ese momento, se estructuran en equipos, diseñan un proyecto para cambiar la realidad en su entorno social cercana, lo ejecutan durante estas semanas y su presentación final, digamos, su examen final oral, es la presentación en equipo de sus proyectos, ¿no? Entonces, esto ha sido bien interesante y ha sido un trabajo que hemos hecho de la mano los y las colegas que estamos involucrados en el curso. Aquí tenemos la presencia de mi queridísima amiga y colega Nitze Pérez, que es la directora del Centro de Acceso a la Justicia, y ella y yo hemos estado muy de la mano en... Hola Nit, bienvenida. En toda esta aventura, ¿no? Que ha sido muy enriquecedora y también un gran reto, ¿no? Ya se imaginan, pues el diseño del proyecto tiene que usar herramientas cualitativas y cuantitativas de recolección de datos, pero están en el primer semestre, entonces tiene que ser una aproximación básica de las técnicas, ¿no? No podemos complicarnos tampoco mucho. La identificación del problema es muy importante que sea
Les pongo un ejemplo ahorita del semestre pasado, probidad en la educación virtual del derecho en el primer semestre de la carrera, ¿no? Que tengan a la mano a quiénes encuestar, cómo recolectar los datos, con quién difundir sus materiales. ¿Sí me explico? Que sea... Entonces, la labor de nosotros mucho en esta parte clínica es una asesoría cercana a cada equipo para que también en términos de motivación de las alumnas y los alumnos es importantísimo, ¿no? Que ellos sí se den cuenta que sí lograron hacer el cambio que estaban planeando, ¿no? Entonces, todo esto les puedo compartir yo ejemplos de proyectos y todo lo que gusten ya más adelante que bilateralmente podemos comunicarnos, ¿no? Pero va por ahí y ha sido una gran experiencia este tema de los proyectos. Una de las cosas que hemos aprendido es empezarlo a implementar y a diseñar desde las primeras semanas del curso que les platicaba yo, que estamos con la parte teórica. Les empezamos a decir, oigan, ¿qué temáticas les interesan? ¿Cómo se estructurarían en equipos? ¿No? ¿A quiénes encuestarían? Así, ¿no? Fíjense que el CEAD precisamente tiene una clasificación de temáticas de proyectos de cultura de la legalidad bien interesante que usamos en el ITAM, que es esta que les puse aquí abajo, ¿no? Grosso modo, los proyectos que proponen los alumnos podrían clasificarse en socializar el derecho, fomentar una cultura ciudadana, combatir la corrupción y la inseguridad, el derecho a la educación, iniciativas de ley y transformar el espacio universitario. Se me hace genial su clasificación. Y algún día con el CEAD y el ITAM podríamos trabajar juntos ahí para alimentar las categorías con los nuevos proyectos que hemos estado, bueno, que nuestros equipos han estado diseñando e implementando, ¿no? Entonces ya voy a terminar esta parte explicativa para seguir nuestra buena práctica de que no sea muy larga la explicación del expositor. Pero bueno, miren, el modelo pedagógico que teníamos desde antes de la pandemia, esto no crean que la verdad, esto sí estaba desde antes. Ahorita les voy a platicar al final de la actividad qué otras conclusiones hemos tenido ahora en la modalidad virtual. Pero esto desde siempre estuvo enfocado en el desarrollo de las capacidades de las personas que toman el curso, ¿no? Entonces, con base en esas capacidades se diseñan las actividades y los mecanismos de retroalimentación, ¿no? La alumna o el alumno es fundamental, es protagonista en el proceso de su propio aprendizaje, ¿no? De construir su propio criterio, y el docente somos más bien facilitadores de dicho proceso, los ayudamos, los impulsamos, los motivamos, ¿no? Y bueno, es muy importante la variedad de las actividades dentro y fuera del aula, ¿no? Proyectos en equipo, como les decía, pero también resolución de casos, análisis, diálogos grupales, debates, a veces cuartos virtuales, a veces introspección, a veces diálogo con el profesor, ¿no? Muy variadito para que no se nos aburran y no pierdan la atención, que es lo primero que necesitamos para un aprendizaje efectivo, ¿no? Entonces, ahora, si les parece bien, bueno, varios de ustedes probablemente conocen el caso Palermo, ¿no? Que es paradigmático en el tema de la cultura de la legalidad. Es viejito, es ochentero, pero hay que decir que sigue siendo un parteaguas. Ya, mira. Un punto de partida. Porque yo no puedo. Bueno, No, porque yo te paso Déjenme, voy a apagar un y micrófono. tú le haces los... No, tú sí sabes usar los extras. Va. De nada. ¿A Valeria? Yo no puedo silenciar. Ay, Sofía, andas por ahí. ¿Se da cuenta que yo vi las suaves? Te vamos a estos. Yo los agregué a todos. Ay, te agradezco mucho, Sofía. Entonces, mira. Si les parece bien, tomen papel y pluma o algún lugar donde puedan anotar, no sé, un pizarroncito, su celular, donde quieran, y tomen nota de estas 5 pequeñas instrucciones, ¿no? Vamos a ver un video, pero mientras lo ven, les agradecería yo mucho que fueran reflexionando en estas cuestiones, ¿no? Analizar la crisis en la que se encontraba Palermo antes de todo lo que ocurre en el video, ¿no? De qué punto parten, digamos. Comparar lo que ocurre en Palermo con lo que nos ocurre en México, tristemente van a encontrar bastante similitud. Describir el perfil de Leoluca Orlando y su rol en el gobierno. Reflexionar qué sectores de la sociedad estuvieron presentes en el cambio. Y finalmente, comentar qué logros se obtuvieron, ¿no? Entonces, les voy a pedir que tomen nota y vayan reflexionando de eso, porque después vamos a tener una actividad para conversar al respecto. ¿Les parece bien?
Excelente. Entonces, me parece que les voy a tener que volver a compartir la pantallita, pero ahora con audio para que vean el video. Pero les voy a pedir que me confirmen si lo escuchan, ¿eh? No vaya a ser que algo nos ocurra. A ver. Si no, aquí te apoyamos, Ana María. Ay, Sofía, gracias. A ver, miren, aquí les tengo ya el videito preparado. A ver, ustedes díganme, ¿eh? Yo creo que sí lo van a escuchar. Sí, se escucha, Ana María. Ay, les agradezco mucho. Órale. Entonces, vayan reflexionando y ahora platicamos. Durante décadas, Palermo ha sido sinónimo de crimen organizado, corrupción y violencia. Hoy en día, la capital de Sicilia es el símbolo del Renacimiento, gracias a un extraordinario proceso que incluyó a líderes políticos y civiles, miembros de la Iglesia, los medios locales de comunicación y las autoridades judiciales. Esta es una historia que enseña algunas lecciones muy interesantes sobre la manera en que la sociedad civil puede reaccionar con éxito ante la violencia e intimidación y mejorar la calidad de vida de las personas de la región. En Sicilia, al crimen organizado se le conoce como la Cosa Nostra y en el resto del mundo más comúnmente como la mafia. Durante el siglo XX, la mafia se convirtió en una organización estructurada que adquirió cada vez más poder a través de los años, aprovechándose de un sistema basado en la corrupción y el miedo. La mafia estaba involucrada directamente en negocios como el de la construcción, que generaba enormes cantidades de dinero mientras cubría a la ciudad de concreto. La corrupción era la regla entre los políticos locales, de manera que prácticamente nada, ni siquiera el acto más sencillo, podía conseguirse sin pagar sobornos. Durante las décadas de los 70 y los 80, la mafia creció, convirtiendo a la región en cruce internacional para el tráfico de drogas. La organización infiltró profundamente las instituciones políticas, colocando a sus amigos en los cargos más altos, incluso la alcaldía de Palermo y otras ciudades. Pero no se detenía con los políticos. Los amigos y seguidores de la mafia estaban en todos los sectores de la sociedad civil, incluyendo a los medios, los empresarios e incluso a la iglesia. No era inusual que los capos celebraran sus bodas o bautizaran a sus hijos en las principales iglesias de Palermo, con ceremonias en las que participaba el más alto nivel de la jerarquía católica local, todo esto sin ataque ni cobertura en los medios locales. En esos años miles fueron asesinados en las calles de Palermo. Muchos más fueron amenazados, chantajeados, todos sin una reacción real de los líderes políticos y civiles, lo que causaba entre los ciudadanos la resignación y desconfianza hacia el Estado de Derecho y a sus instituciones en general. Pero durante los años 80, un nuevo movimiento empezó a dar sus primeros pasos. En él participaron jóvenes abogados, políticos e incluso sacerdotes, que organizaron reuniones públicas en las que se expresaron en contra de este sistema de ilegalidad, clamando por la necesidad de una nueva cultura, la cultura de legalidad.
Algunos sacerdotes empezaron a dedicar su trabajo social en sus vecindarios a explicar a los ciudadanos que había una alternativa al miedo y la sumisión, recibiendo también apoyo del cardenal de Palermo. Este grupo empezó a desafiar a los medios locales, pidiendo a los editores que participaran directamente en la lucha contra la ilegalidad, exponiendo a políticos y burócratas corruptos al juicio de sus lectores. Era una petición fuerte, si consideramos que durante décadas los medios ni siquiera imprimían la palabra mafia. Badalamenti non è mafioso. Io ritengo che Gaetano Badalamenti non sia un mafioso. Che cos'è, un industriale? La relación entre los editores y los políticos locales era muy sólida. Durante muchos años, cualquier periodista que trataba de denunciar la situación abandonaba la ciudad o cambiaba de posición. Pero la presión de este movimiento cívico dio fuerza a los periodistas y editores más valientes. Finalmente, empezaron a encontrar espacio para sus artículos sobre el papel del crimen organizado en la economía local, en la política y en la vida cotidiana de Palermo. Con esta presión, los políticos italianos en Roma terminaron por verse obligados a actuar, permitiendo a los fiscales y a la policía luchar contra la mafia. La reacción de la mafia fue brutal. El 23 de mayo de 1992, una bomba mató al juez Giovanni Falcone junto con su esposa y 3 guardaespaldas. Pero el asesinato de uno de los símbolos de la lucha por la legalidad generó una reacción contraria a la que esperaba la mafia. En lugar de sentir temor, los ciudadanos de Palermo se llenaron de valor. Apoyaron a los líderes del movimiento conocido ahora como antimafia, con marchas, vigilias y cadenas humanas. Los medios locales y nacionales le dedicaron cobertura constante a este problema, consiguiendo cada día más apoyo a la lucha contra la ilegalidad. Pocas semanas después, la mafia atacó de nuevo en un intento por detener este proceso de renacimiento y esperanza. El 19 de julio, una autobomba mató al juez Paolo Borsellino, otro magistrado y símbolo de la lucha por una nueva sociedad sin crimen ni corrupción, junto con sus 5 guardaespaldas. La indignación pública tras este ataque fue aún mayor. Todos los centros de autoridad moral finalmente se unieron para pelear en esta contienda por la libertad y la democracia. Entre las voces más potentes contra la ilegalidad estaba la de la Iglesia. Palermo è il teatro di un nuovo efferato delitto mafioso. La voz del cardenal de Palermo resonaba cada domingo contra el crimen y la corrupción, seguido del Papa Juan Pablo II, quien decidió ir a Sicilia personalmente para declarar que toda persona que sea miembro del crimen organizado está fuera de la familia de Dios. Y este mensaje fue reforzado por los sacerdotes a nivel local. Lo dico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio. Con la presión de los ciudadanos sicilianos e italianos, el Parlamento Nacional decretó leyes especiales que incluían la incautación de propiedades de la mafia y la introducción de un duro régimen carcelario para miembros de la organización. También se crearon nuevos programas de protección a testigos para miembros de la mafia que cambiaran de bando y decidieran colaborar con el Estado. Esto ayudó a los investigadores a capturar a prominentes líderes de la mafia que habían estado prófugos durante décadas. Los medios nacionales y locales empezaron una incesante campaña de apoyo a la nueva cultura de legalidad. En noviembre de 1993, los ciudadanos de Palermo eligieron como alcalde de la ciudad a Leoluca Orlando, uno de los líderes del movimiento antimafia. Orlando había trabajado durante años para fomentar una cultura de legalidad en Sicilia.
Finalmente, esta cultura era el modelo que gobernaba a la administración de la ciudad. Se presentaron cientos de programas para promover esta cultura en la vida diaria de los ciudadanos de Palermo. Entre ellos el proyecto Las escuelas adoptan un monumento, que incluyó a todos los alumnos de primaria y secundaria. El proyecto pretendía explicar a los jóvenes que todas las áreas de la ciudad, hasta los barrios más pobres, eran propiedad y estaban bajo el control de los ciudadanos y no de los criminales, y lo logró. Durante los últimos 40 años, áreas completas de la ciudad habían sido seriamente abandonadas por la administración local, debido a la corrupción y a la indiferencia. Los niños se movilizaron en su primera tarea de limpiar los edificios. Sus llamados, que recibieron el apoyo de la prensa local, convencieron a los propietarios de los edificios, tanto privados como públicos, de restaurar los monumentos adoptados y volver a abrirlos al público. A partir del año escolar 1996, el Giornale di Sicilia, el principal periódico de la ciudad, presentó el proyecto Cronaca in Classe. Cada día el periódico dedicaba una página completa a los niños de las escuelas, quienes podían enviar artículos y cartas sobre los principales problemas de la ciudad. Después el periódico se distribuía gratuitamente en las escuelas. El alcalde contestaba personalmente todos los artículos y cartas que escribían los niños. Al principio este proyecto fomentó el debate cívico entre los jóvenes y sus familias, y después tuvo una influencia sumamente positiva en toda la comunidad, demostrando que las relaciones con la administración municipal podían ser transparentes y directas, sin la necesidad de corrupción y favores especiales. Esto también tuvo un efecto muy positivo en el éxito del periódico. Las ventas diarias aumentaron. Algunos de los niños se convirtieron en lectores constantes y otros empezaron a pensar en dedicarse a la escritura y el periodismo. La administración municipal también llevó a cabo un vasto programa de reurbanización, en un esfuerzo por traer de nuevo a la legalidad partes de Palermo que estaban bajo el control de la mafia. En el centro de la ciudad estaba una de las más terribles heridas, infligida por décadas de malas administraciones, el maravilloso Teatro Massimo. El teatro estuvo cerrado 23 años por obras de renovación, que solo sirvieron para que los políticos corruptos y sus amigos criminales robaran fondos públicos. En 1995, después de solo un año de verdaderas obras de renovación, se reinauguró el teatro y fue devuelto al pueblo de Palermo. Este evento se celebró como el símbolo de una nueva era para la ciudad. Se abrió una estructura multifuncional para presentar seminarios, exposiciones y eventos llamada Centro Cultural CISA, en un área de la ciudad para la clase trabajadora con altos índices de criminalidad, con lo que se expulsó a los traficantes de drogas y a sus clientes y se atrajo a las familias. Este centro incluso fue sede de la Conferencia Internacional contra el Crimen y la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, en el corazón de la parte más pobre de la ciudad vieja, se restauró la maravillosa iglesia antigua de Santa María dello Spasimo. Fue reabierta después de más de 300 años de deterioro. Este fue el punto de partida para la regeneración de toda el área, otro paso en dirección a la legalidad y la libertad para toda la ciudad. Este extraordinario periodo llegó a ser conocido en toda Italia y Europa como el Renacimiento de Palermo, un proceso en el que todos desempeñaron un papel fundamental: los políticos, la policía, los servidores públicos, la iglesia, los ciudadanos comunes y los medios. Estos últimos fueron aún más importantes porque dirigieron la atención a todos los demás. Algunos de los resultados conseguidos durante los años 1993 al 2000 son increíbles. Entre ellos, el índice anual de asesinatos en Palermo bajó de 240 en 1984 a 3 en el 2000. Durante décadas, cada vez que se cometía un crimen en Palermo, los oficiales de seguridad pública batallaban para encontrar testigos dispuestos a declarar, incluso cuando el crimen se perpetraba en lugares llenos de gente. Actualmente, esto ya no sucede.
En 1992, la economía de la ciudad estaba decayendo. Los turistas evitaban visitar Sicilia porque era considerada como uno de los destinos más peligrosos de Europa. Desde 1993 ha sucedido un cambio radical. Aumentó el número de turistas, particularmente el de extranjeros, que se incrementó 87%. Los héroes que dieron su vida por esta lucha inspiraron decenas de películas, series de televisión, libros e incluso canciones populares. Algunos tuvieron un éxito enorme, no solo en Sicilia sino en todo el país, demostrando que la lucha por la legalidad no solo conmueve las conciencias, sino también las emociones de millones de ciudadanos honestos en Italia y alrededor del mundo. El crimen organizado no ha sido derrotado en Sicilia. Siguen dándose casos de corrupción y hay un largo camino por recorrer para erradicar definitivamente esta plaga. Pero la historia de Palermo en los últimos 15 años demuestra que el logro de resultados en esta lucha no es una utopía, incluso en situaciones que parecen condenadas al fracaso. Representa una esperanza concreta para todos los que creen que cada ciudadano, en cualquier ciudad del mundo, tiene derecho a vivir en una ciudad sin Ya iba terminando, creo que se cortó al final, pero vimos el video completo. Nada más quería yo decir que qué gusto me da ver a Ciania y a Luis Fernando y a Eduardo Román que andan por acá y todo mi agradecimiento por qué gusto de veras, Luis Fernando. Pau, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Oigan, bueno, entonces el video se los quise poner como para transmitirles el punto de que tampoco en el diseño del curso quisimos ser demasiado ingenuos en el sentido de decirles a las y los alumnos, con el cambio individual y con este proyecto que tú vas a implementar en el curso, vas a realmente cambiar la crisis de ilegalidad profunda, tambaleante estado de derecho e impunidad rampante que tenemos en México. No, no es el punto, no conviene pedagógica, yo diría que hasta éticamente, ¿no? Más bien, lo que queremos transmitirles es lo que acabamos de ver en este video, ¿no? Si es posible un cambio, está comprobado empíricamente, ha pasado en sociedades que están en una crisis incluso peor que la nuestra en algunos aspectos, que con un cambio colectivo, organizado, actitudinal de las personas frente al sistema jurídico, es posible una transformación social e institucional, ¿no? Ese es el punto del curso y es lo que tratamos de transmitirles, ¿no? Ahora sí que ni el pesimismo total de no es posible un cambio, ni tampoco esa ingenuidad que les comentaba yo, ¿no? Entonces va por ahí el asunto. Ahora nos vamos a ir a cuartos virtuales porque lo que estamos tratando en el ITAM de hacer es también fomentar la socialización y la conversación entre pares de este tipo de actividades, no dejarlas nada más en la exposición del profesor o profesora. Entonces, ahorita vamos a hacer este experimento de cuartos virtuales, si les parece bien, Sofi, querida, aleatorios, y yo diría que más o menos de 3, 4 personas sería fenomenal. Entonces, miren, si les parece bien en los cuartos virtuales, les planteo las siguientes 3 tareas, a ver cómo las ven. Vamos a tener 20 minutos, de aquí a la 1:05, si les parece bien, ¿no? Y en el cuarto virtual yo les diría que hay 3 objetivos. El primero es que se presenten, ¿no? La socialización es importantísima. Nos vemos aquí en las pantallitas e imagínense que estuviéramos realmente en el Congreso físicamente, estaríamos súper socializando, ¿no? Entonces, bueno, pues platiquen básicamente quiénes son o lo que gusten. Después de eso, nombren un facilitador que nos va a ayudar a conducir el diálogo en cada equipo con las 5 indicaciones que teníamos ahorita, ¿no? Las que apuntaron en su hojita. Alguien las debe tener por ahí de cada equipo, entonces como que para que conduzca la discusión en ese sentido. Y la tercera pues es precisamente tener esa discusión y sacar alguna conclusión como equipo en cada uno de los 5 puntos, si les parece bien, ¿no? Así platicadito, no hay que entregar nada escrito ni nada. ¿Tienen alguna duda de la actividad? Entonces les va a aparecer un cuadrito para unirse a un cuarto virtual y tienen que aceptar, y en 20 minutitos a la 1:05 los vamos a volver a jalar aquí
al aula general. Les pido que no abandonen la actividad porque todavía tenemos una reflexión importante del modelo pedagógico que estamos construyendo en el ITAM ahorita a raíz de la pandemia, pero en general para mejorar el modelo educativo que ya teníamos, ¿no? Entonces, no nos dejen, no nos despedimos. No se vayan, no se vayan. No se vayan, recuerden que es hasta la 1:30 y bueno, nada más ahorita nos volvemos a ver acá en el foro general. Denme un segundito, ¿eh? Gracias, Sofi, cuando puedas yo te ayudaría, pero creo que no soy coanfitriona, entonces. Muchas gracias, Sofi. Voy a volver a proyectar los puntitos de la presentación por si alguien se los perdió o llegaron después para que los tengan, ¿eh? A ver, díganme, ya los deben ver ahí, ¿eh? Esos son los 5 puntitos sobre el video que hay que reflexionar como equipo y que el facilitador nos va a ayudar a ir tomando nota de qué opina el equipo. Ya les debe de estar llegando la invitación, pero ¿me podrían confirmar si les está llegando algo? Él ya entró. Ok, creo que ya... Paula Méndez, el otro también entró. Los que están en Ok. punto. No, Sofía. Ok. Ya vamos, equipo, paciencia, paciencia. Sí, no, muchas gracias, Sofi. Dime si ayudo en algo. ¿Qué les parece si nos damos un minutito para pararnos al baño, estirar las piernas y ahorita ya les mando la invitación? ¿Les parece bien? Muchas gracias, Sofi, claro que sí. Gracias a ti, Ana María. Sofía, no sé qué pasó, pero yo ya estaba en un grupo y me sacó del grupo. O sea, me dijo, te va a sacar del grupo en 30 segundos. Y me sacó y me regresó acá. Pero estaba yo sola en el grupo sin nadie. Bueno, por lo menos no te cortamos la inspiración. Qué pena, Pau. Ahorita ya lo estamos resolviendo. Perdón, ¿eh? Ahí vamos. No importa, gracias. Y por cualquier cosa, Sofi, traigo planeada la actividad así en el aula general, ¿eh? Al fin que no somos tantos. La verdad es que esto siempre pasa en las clases y por eso también hay que tener un plan B. Porque maestra, yo trabajo mucho con Zoom. ¿Sí? Se crea la sesión de grupos pequeños y luego vayan las opciones avanzadas y ahí le van a aparecer el menú para indicar las salas y todo el tema. Sí, exactamente. Sí, los puede uno hacer manual o aleatoriamente, ¿no? Que también es Sí, exactamente. A mí me pasó una vez que estaba coordinando yo un curso. Háganse cuenta que el grupo era, yo creo que de 30 personas, tampoco tantas, o 35, pero había que hacerlos manualmente y era la primera vez que yo los hacía manualmente y no me daba cuenta que los puede dejar unos preparados antes, no sé si me explico. Entonces me tardé muchísimo en
en hacerlos manualmente y sí, le tiene uno que ir agarrando y a veces el Zoom nos juega algunas bromas, entonces siempre pero puede ese no es el anfitrión, ¿verdad? El anfitrión es otra persona, el Elías. anfitrión Es que se los tiene que hacer Elías, entonces. los tiene No que usted, los tiene que hacer Elías. ¿Quién es anfitrión? Sí, exacto. Está para allá. Bueno, Sí, aquí esperaremos a que estamos inicie el con, viaje astral. con Elías, ya haciendo los grupos. A ver si es cierto. Ya estamos, equipo, ya casi. Gracias, Sofía. Por ejemplo, los que no han entrado dicen no han entrado, pero los que han... La verdad, Ana, que qué interesante está. Ay, te interesa, Iván, me da muchísimo gusto. Fíjense que también tenemos ya el curso montado en nuestra plataforma de aprendizaje que se llama Canvas. Con todo gusto, si les interesa, mándenme un correo y yo se los puedo compartir para que pues vean las lecturas, las actividades, como están. Siempre las estamos mejorando, ¿verdad, Nit? Estamos en un constante mejoramiento, pero encantados de compartirles lo que se les ofrezca, con todo gusto. Pues maestra, de hecho ya le mandé el correo, y felicidades. Ay, gracias, Jano, ya lo recibí, con todo gusto te lo contestaré con materiales y muchas cosas para que las veas con toda calma, porque la verdad es que en esta sesión también es imposible, pues no hay que uno abordar demasiado, ¿no? Pero les puedo después pasar ya más materiales. Les digo yo a mis alumnos que tenemos que regresar al origen. Yo soy egresado desde hace 30 años y maestro desde hace 30 más o menos también, yo creo. ¿Y cómo teníamos el sueño de cambiar el mundo, que se acabara la corrupción? Queríamos ser Robin Hoods y yo no sé qué pasa en el camino, que se nos olvida todo eso. Claro, claro. Y eso, Jano, fue la motivación principal de este curso y sobre todo la decisión de ponerlo al principio de la carrera. Lo que dijimos fue, bueno, que las y los alumnos a lo largo de su carrera van a estar absorbiendo técnica y teoría jurídicas de a montón, pero que tengan este sentido humano y social, primero que nada, ¿no? Para que todo lo absorban con esos lentes, de saber que ellos son agentes esenciales transformativos de la sociedad, ¿no? Si no se autoentienden así, ya estamos, pero ahí sí perdidos, porque además, sí, así los abogados pues, van a tener ellos las herramientas de normas, de instituciones, de decisiones judiciales. Oye, muy criticado Peña Nieto cuando dijo que la corrupción era fenómeno cultural, pero yo creo que sí, tenemos que cambiar esa cultura que tenemos. Y que es mucho más amplio, ¿no? El tema de cultura de la legalidad tiene que ver también con incluso involucrarnos con los temas públicos, ¿no? Superar la desconfianza frente a las instituciones, participar y también tratar de cambiar las realidades institucionales que no nos gustan. Sí. Un tema bastante complejo, pero bueno, sin la educación no podríamos. Adelante, Iván, por favor. Y esto nada más, nada más lo están manejando en la licenciatura en Derecho, en la institución o en todas las licenciaturas. Para mí se me hace súper importante que todos... Fíjate que sí, es únicamente en el Departamento de Derecho, en el programa de licenciatura. Afortunadamente en las evaluaciones del curso hemos recibido comentarios de las alumnas o los alumnos en el sentido de que debería de irse a otras carreras el curso. Siguiendo lo que dices, ¿no? Y ahorita lo vimos, ¿no? La infraestructura social de la cultura de la legalidad no es nada más abogadas y abogados. Pero bueno, ahí si te soy sincera, pues nuestro campo de incidencia, pues estamos nosotras ahí en el Departamento de Derecho y pues es donde estamos en ese cambio de plan de estudios que les platicaba yo que entró el curso, ¿no? Claro. Pero no quería interrumpir, Ana María. Algunas personas ya entraron a los grupos. No sé si les esté llegando algún mensaje a quienes siguen aquí para que le den clic a sumarse a uno de los grupos. Si pueden ahí investigar en su Zoom. ¿Saben qué? ¿Qué les parece, Sofi, si cancelamos el tema de los cuartos virtuales y mejor seguimos en un foro grupal? ¿Te parecería bien? Ana María, lo que tú Porque como hay algunos aquí y tengo algunas colegas que me están diciendo que sí, como que está complicado lo de los cuartos por allá, entonces mejor regresamos. Volvemos a plenaria entonces. Sí, por favor. Correcto. Sí, porque no les está llegando la invitación a todas, ¿no? Ok, muy bien, con mucho gusto ahorita. Te agradezco Lo mucho, regresamos después de este mini break. Gracias por la espera. No, hombre, ahí va. Al contrario. De hecho, estamos en una buena práctica que es incluir pequeños descansos en las sesiones virtuales. Exactamente, ¿no? Si les parece bien,
sí sería bueno que reflexionáramos acá entre todas y todos. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, ya estamos acá. Aquí ya nos vemos todos. Excelente. Entonces, hagámoslo en esta... Esta es otra lección muy importante de cosas que pasan en el mundo tecnológico. Pau, gracias por el aviso. Ya más bien, ya mejor le pedí a Sofi que nos regresáramos todos y aquí platicamos sin problema. Miren, lo que yo extraño es que por la limitación del tiempo, tenía yo muchas ganas de generar un espacio en el que ustedes pudieran socializar un poquito. Es lo único que nos vamos como a perder en términos de lo que vamos a lograr en la sesión, pero bueno, ni modo, ¿no? Aprovechemos otros espacios del Congreso para hacerlo y listo, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién nos puede platicar brevemente, así en lenguaje muy claro y accesible, como si estuvieran tuiteando, en qué consistía la crisis de Palermo? ¿Cuál era el principal problema? O si quieren, incluso desactiven su teléfono, levanten su manita virtual o como gusten, ¿eh? Por acá. ¿En qué consistía la crisis? En el temor, ¿no? O sea, yo casi creo que pues, tenían a todos atemorizados, ¿no? Y toda esta parte de la ilegalidad, por así decirlo, de todo lo que hacía la mafia, ¿no? Pues la gente, hasta, no sé, por ti se me hizo muy interesante porque hasta en ver películas de mafia, ¿no? Y al final del video veo películas de estas personas que transformaron. Pues bueno, perdona, creo que esa parte era que quería compartir. Sí, Iván, tienes toda la razón y están de acuerdo que es lo que decíamos de la eficacia del Estado de Derecho, ¿no? Puede haber instituciones, autoridades, seguramente tenían muchísimas normas como nosotros, que leyes salen y salen y salen, pero la funcionalidad, la efectividad era pues lo que para nada, ¿no? Por eso estaban en esa crisis de ilegalidad terrible. Ciania dice aquí que, claro, es una combinación de corrupción y de miedo y que deviene en un problema sociológico generalizado, ¿no? Nadie confía en nadie y entonces la cadena se va haciendo mayor y mayor. Si no detonamos un proceso de concientización colectiva que revierta este efecto, no vamos a llegar a ningún lado, por más que se sigan emitiendo leyes, por más que otras cosas prosperen en el país, ¿no? ¿Qué similitud encontraron con México? No sé si alguien más nos pueda... Verónica, te veo... Pues totalmente, de hecho... Adolfo, adelante. Buenas tardes. Totalmente, de hecho, donde vivo, pues eso se ve todos los días. ¿Dónde eres tú? Bueno, trabajo en Sonora. En Sonora estás, ok. Sí, y eso se ven todos los días. Imagínate la cantidad de miedo que tiene la población, pero también hay gente muy valiosa que ha arriesgado su vida y su patrimonio, ¿no? Hablar de esos temas es tabú. Aquí normalmente lo que se busca es erradicar o minimizar la cultura del narco, los narcocorridos y todo eso que tiene que ver con violencia. Muchas gracias. No, te agradezco mucho, Adolfo. Adelante, maestro César Augusto Castro. Ay, perdón, no entendía bien mi micrófono. Buenas tardes a todos. La pregunta, gracias Ana, la pregunta que señala qué similitud con México, yo creo que lo retrata muy bien la noticia con la que hoy despertamos todos, que el general a cargo del Comando Norte de Estados Unidos, por primera vez el Comando Norte, que es la seguridad de toda Norteamérica, derivado de un informe de inteligencia, dice el 35% del territorio mexicano está en manos del crimen organizado. Yo creo que después de que escuchamos eso, vaya, Palermo hasta pareciera un jardín de niños al lado de una declaración tan fuerte como esa. En el 35% del territorio nacional no está el Estado mexicano. Y ya lo está diciendo la máxima autoridad en seguridad de los Estados Unidos. Y obviamente eso les impacta a ellos. Es decir, nuestro problema institucional, lo que señalabas, Ana, a lo largo de todo lo que nos explicaste, sí, podemos tener todo un entramado legal, pero no está funcionando institucionalmente. Hay un temor generalizado de la población. No me quiero ni imaginar, por ejemplo, a la familia Levarón cuando los descalifican y ver un video en el que se saluda a la mamá del Chapo Guzmán. Exacto, no me lo quiero toda imaginar. La razón.
Y lo que resulta, corrígeme César, César Augusto, no sé cómo te gusta que te diga. César, está bien César, gracias. Totalmente, César, coincido contigo y a ver si estás de acuerdo conmigo, pero lo que es francamente preocupante es esta gran brecha que hay, ¿no? Entre lo jurídico, lo que vemos en las normas, en las reformas y la realidad. Parecieran mundos enteramente diferentes, ¿no? Entonces, educativamente hablando, nuestras alumnas y nuestros alumnos de las más de 2,000 escuelas de derecho que tenemos actualmente en México, dato que tenemos gracias al CEA, tienen que concientizarse de esta realidad que es absolutamente disidente de la parte jurídica, ¿no? De lo que vemos en las normas y en las instituciones. Y como dices, es abrirse los ojos. Entonces, por eso el eslogan del curso, digamos, es conocer la realidad para poderla criticar y finalmente cambiarla, ¿no? Les digo las 3 Cs, ¿no? Te agradezco mucho, César, sí. Y no, al contrario, digo, ya nada más para cerrar, por ahí el papel de los medios, en el video que nos mostraste de Palermo, yo polemizaba con un comunicólogo que decía, no, los medios no educan. Le digo, bueno, es una posición hipócrita de los medios, ¿no? Porque finalmente no están reproduciendo tampoco, sí, su labor no es educar. Efectivamente, su labor no es educar. Eso lo hacemos nosotros en nuestras instituciones, formamos seres humanos. Pero tampoco están reproduciendo ejemplos como al final ocurrió en Palermo. Estoy destacando el trabajo de gente excepcional que está arriesgando su vida por construir una sociedad mejor. Y en cambio te sigo saturando en el norte del país, nuestros compañeros que están aquí en el norte del país y en el todo el país, esos ejemplos de que un niño quiere ser sicario, un niño quiere ser narco, porque eso es aspiracional. Y eso también hay un papel atrás de los medios. Totalmente. Gracias, fíjate que, no, César, interesantísimo. A raíz de lo que dices, de esta problemática sociológicamente compleja, digamos, hay un autor que vemos en el curso, en la parte que les decía yo, que ya es del rol del estudiante y la ética, que es de Roy Godson. Roy Godson, seguramente varios lo han oído, es un súper especialista en el tema de cultura de la legalidad, ¿no? Y él habla de los nodos sociales. A mí me gusta mucho ese concepto, que es esto que dices, es mucho más que el gremio jurídico, ¿no? Habla de instituciones educativas, pero no, digo, somos importantes en el nivel universitario, pero desde la familia, desde el preescolar, ¿no? Ahí está el arraigo, ¿no? Lo que decíamos ahora en el 8 y 9M del machismo, por ejemplo, decía yo con un grupo que tengo por ahí en el ITAM, híjole, está arraigado desde esas raíces educativas iniciales. Están las instituciones policiales, están los medios de comunicación, como comentaba César. Son varios esos nodos sociales que deberían, está más bien probado empíricamente, también hay el caso Georgia, que fue replicado a raíz de Palermo, que lo que nos dice es eso, ¿no? O sea, sí se puede el cambio, pero tienen que orquestarse los distintos grupos de interés, ¿no? Y desde luego tener un perfil como el de Leoluca Orlando, además, ¿no? Entonces, te agradezco, César. Pau, adelante, por favor. No, es un poco siguiendo el comentario de los medios de comunicación que dijo César. Creo que también al final mucha de nuestra percepción en cuanto al tema institucional, de cómo están nuestras instituciones, tiene que ver mucho con lo que, pues sí, vemos de los medios de comunicación, que la verdad es que creo que hacen un trabajo deplorable, salvo sus excepciones. O sea, creo que esta búsqueda del amarillismo y de pues, provocar lectores, aunque no hay fuentes, no hay sustento, se contradicen unas noticias con otras, reproducen lo que está en un blog por ahí jurídico y lo reproducen hasta nuestros periódicos de circulación más importante. Creo que no ayuda tampoco en que nuestra percepción de la realidad a veces pues no es ajustada con lo que realmente está pasando en las instituciones, ¿no? Entonces, para bien y para mal, hay veces que percibimos cosas menos corruptas o menos dañadas de lo que están, y al contrario, ¿no? A veces que lo percibimos como más corrupto, y pues obviamente la confianza en el sistema de la gente en general, pues es muy baja, porque eso es lo que nos están vendiendo. Efectivamente, y estás de acuerdo que muchísimas personas en México de todas las edades confían más en medios de comunicación que, por ejemplo, en autoridades, ¿no? Definitivamente. 100%. Y hay otros centros de autoridad moral, ¿estás de acuerdo, Pau? Que llama el autor, Roy Godson, ¿no? Entonces, en el curso también hacemos un ejercicio para que ellos vayan detectando cuando esa persona
o esa institución dice algo, realmente a mí como persona sí me simbra y sí actuaría en consecuencia, digamos, ¿no? O sea, hacemos un ejercicio para concluir. La verdad es que los centros de autoridad moral actualmente están dispersos, pero sí es una labor social muy compleja este cambio que estamos comentando en este lugar, pero no hay de otra. Se necesita. Y solamente nuestros futuros abogados y abogadas van a poderlo realizar. ¿Por qué? Porque van a tener las herramientas para hacerlo, ¿no? Durante la carrera y desde luego graduados. Entonces, la verdad es que deberíamos de pensar en iniciar nuestra carrera de derecho con esta concientización, ¿no? Creemos que es esencial, ¿no? Moramay y Roger, creo que también quieres decir algo. Muchas gracias, Ana. A ti, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Sí, yo solo retomaría esta idea de la complejidad y la labor a diferentes niveles, porque ciertamente desde la primera institución en la que tenemos contacto ya se va delimitando una forma de relación con la norma, ¿no? Desde la casa ya nos estamos relacionando con la norma y con una forma de ejercer la autoridad y con una forma de comunicarnos con la autoridad. Entonces, yo creo que, como bien lo señalabas, hay un trabajo que va desde casa. Me viene a la mente pues todos estos autores que han apuntado a la construcción de una personalidad que se oriente por valores democráticos, y que no le sea ajeno pensar que tiene derecho a participar, tiene derecho a opinar, tiene derecho a cuestionar y también a responder de manera comprometida con las decisiones que se hayan tomado de manera conjunta. Entonces sí, concuerdo plenamente, hay un trabajo muy fuerte desde diferentes niveles y me parece este ejemplo que nos acabas de compartir muy venturoso, cómo se ve el involucramiento desde diferentes actores sociales. Esto del periódico es una cosa divina, ¿no? De servir de mediador. Claro. Sí, y lo traigo ahora a colación precisamente por lo que comentaba Paula en relación a los medios de comunicación, que dices, bueno, ¿cómo sí sería un involucramiento venturoso, ¿no? Más allá de la nota amarillista y del desdoro que ya todos tenemos, ¿no? Entonces, creo que sí hay mucho que se puede hacer. Exactamente, te agradezco mucho, Moramay, qué interesante. Me parece que Roger iba a decir algo y desde luego Irma también, adelante ahorita. Sí, Ana, ¿qué tal? Buen día, saludos desde Yucatán. Muchas gracias, Roger. Pues me parece súper interesante, también una felicitación. Únicamente quería compartir la experiencia que estamos llevando a cabo acá en Yucatán. Yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos del Estado y estamos trabajando a través de un taller para incentivar la investigación y el estudio temprano de los derechos humanos. Entonces empezamos un pilotaje el semestre pasado en la universidad con estudiantes de Derecho y pues pudimos tener muy buena asimilación, ¿no? de los derechos humanos como una fuente de vital importancia para el estudio del derecho, ¿no? En lo general. ¿Quiénes participan? ¿Pueden ser externos? Pues bueno, ahorita se abrió a las facultades que conforman el campus de ciencias sociales. Entonces hay estudiantes de antropología, hay estudiantes de educación, viendo las diferentes perspectivas, pero partimos desde el estudio del fenómeno social, ¿no? Y yo creo que es un poquito lo que se trata de hacer al estudiar el caso de Palermo, ¿no? Que tratamos de ver por qué pasa todo esto, ¿no? Y generalmente tiene que ver con un contexto cultural, social, ¿no? Donde el poder pues está normado, ¿no? Y no solamente positivizado a través de leyes, sino que socialmente pues la gente lo acepta, ¿no? Y sabían que para conseguir algo pues tenían que dar una mordida. Yo creo que esa es un poco la cultura que tenemos también en México, ¿no? Sí. Y yo creo que el papel del profesional del derecho específicamente, pues es criticar todo esto, ¿no? Y para eso también el punto de quiebre que tenemos en México es la reforma de 2011 a la Constitución, donde pues se hace como obligatoria la vigilancia, la garantía de los derechos humanos, y a partir de eso es donde el estudiante, yo creo que tiene de cualquier
ciencia, ¿no? De cualquier campo del conocimiento, pues una aportación muy importante para transformar esa realidad. Sí. Entonces, este es un taller experimental, entonces lo tratamos de orientar a vertientes prácticas de la aplicación de la investigación especializada en derechos humanos, como propuestas de política pública, como iniciativas o nuevas leyes, como informes, diagnósticos para poder saber la situación específica de un grupo social o de una situación que se está dando hoy en día, ¿no? Entonces, gran parte del resultado que pudimos tener de ese taller, pues lo orientamos al caso específico del contexto del COVID y cómo el cambio de las disposiciones jurídicas, de los ordenamientos gubernamentales en pro de garantizar el bienestar, pues han afectado otros derechos, ¿no? Entonces ahí tuvimos muy buenas aportaciones de jóvenes estudiantes de Derecho, pero ahorita lo estamos viendo ya en las diferentes perspectivas de profesionales, incluso de contaduría, incluso de otras áreas. Súper interdisciplinarias, qué ciencias interesante, sociales. Roger. Pues está como para que los invitemos y ahí les pongan el buen ejemplo a los equipos de estudiantes, ¿no? Para conversar sobre cómo sí se tiene uno que acercar a la realidad para encontrar soluciones verdaderas a los problemas sociales, ¿no? Fíjense que ahorita les traía yo una actividad de introspección, pero ya nomás se las paso ahí sobre la mesa para que ya después la reflexionen cuanto gusten y podemos seguir nuestras conversaciones ya bilateralmente, ¿no? Pero les puse ahí el índice de Estado de Derecho, la última versión. Es uno de los, como varios de ustedes saben, la metodología es bastante rigurosa y bastante respetada y tiene 8 componentes que me parecen geniales manifestaciones del Estado de Derecho, ¿no? Me parecen muy, muy ilustrativas. Y el ejercicio de introspección era preguntarse, ahí van a ver cómo sale México en las entidades federativas y todo, ¿no? Ahí les puse la página. Y es preguntarse, de todos estos problemas que tenemos, un abanico amplísimo, muchos de ellos podrían resolverse, no completamente, pero probablemente en parte, si cambiáramos la actitud que tienen los operadores jurídicos frente al sistema jurídico. No es otra reforma jurídica lo que se necesita, no es otra reforma constitucional, no, es la actitud que tenemos las personas, concretamente los que estamos en estos temas. Entonces, el ejercicio de introspección era cada quien que identificara un problema que se podría resolver así. Y algo más les iba yo a decir que también vemos mucho con el grupo y ha sido muy buena reflexión, es, a ver, también en términos, si no queremos ser buenos samaritanos, buenos ciudadanos, la ética humana no nos importa tanto y queremos un país con mejor desarrollo económico, con más seguridad, ¿no? Con un producto interno per cápita mayor para cada persona, puros indicadores económicos y alguien podría decir materialistas, también tendríamos que cambiar la actitud frente al derecho y la cultura de la legalidad. Está comprobado con cualquier estudio que yo les diga alrededor del mundo, ¿no? Entonces, por peras o por manzanas, a todos nos convendría detonar este proceso de concientización colectiva, que pues a través de la educación, es por lo menos lo que yo creo, pues es una de las vías principales por las que se puede detonar, ¿no? Entonces, si les parece bien, cerramos con era René y César, porque les traigo una breve explicación al final. Irma también. Irma iba primero, discúlpenme, si les parece bien René y César. Es que te vi que bajaste la manita, Irma, y ya no sabía. Adelante, por favor. Bueno, yo quiero hacer una reflexión respecto a lo que me dice este autor del arte de la guerra, ¿no? Sun Tzu dijo que las armas son instrumentos del mal agüero. La guerra es una situación que se debe de ponderar. Da temor también pensar que los seres humanos pueden comentarla sin analizar profundamente sus consecuencias. Y yo creo que aquí hay una reflexión respecto a la educación, ¿no? Cuando dentro de ello se maneja cómo entra la misma sociedad, con el video que vimos, dentro de los que son la cuestión educativa, ¿no? Y algo que se maneja ahí, cómo fueron involucrados
esos alumnos de universidades escribiendo, ¿no? Escribiendo a favor de todo lo que estaba sucediendo en Palermo, ¿no? Entonces yo creo que esta parte importante de la educación que se está manejando podría ser precisamente de decir lo que dice. Tenemos que analizar profundamente sus consecuencias, pero tenemos que involucrar a la sociedad, tenemos que cambiar la mentalidad de los jóvenes para que no sigan ese mismo sistema del que se está llevando. Exactamente. Y el primer paso, como dices, es engancharlos, interesarlos con el tema, mostrarles su relevancia. Si no, no lo vamos a lograr, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces, hacer esa reflexión, así es, la participación que todos, maestros y alumnos, tenemos de cambiar este sistema, ¿no? Claro. Porque no podemos cambiar el sistema. Hablamos hace rato de las cuestiones políticas, la democracia, cómo estamos viviendo nuestro Estado de Derecho, ¿no? Así cuando se dice ¿cómo se llama?, al delincuente le vas a dar un abrazo. El nuevo sistema jurídico que estamos viviendo, donde se defiende más a la persona, al procesado, que a la persona que cometió el delito, ¿no? En este caso, ¿no? O a la inversa, ¿no? También, pero estamos mirando ciertas cosas que la misma sociedad se está quedando desamparado en un Estado de Derecho y dices, ¿qué hago? No sé qué hacer, definitivamente cuáles son mis armas, ¿no? Porque con este nuevo sistema que tenemos jurídico, pues yo siento desde mi punto de vista que con la experiencia también de litigio, yo recuerdo que cuando comencé la cuestión oral empecé a ver que el que me estaba levantando el perito pues ni sabía lo que iba a hacer y yo le iba dirigiendo lo que iba a hacer, cuando ni siquiera yo sabía. Pero yo dije, no, pues el derecho anteriormente se manejaba así y lo tienes que hacer así, así, así. Y casi le dictaba yo lo que iba a hacer y yo dije, este es un nuevo sistema. Y entonces, pues, definitivamente, con esa reflexión, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de los jóvenes. Ese es el asunto. El problema que yo estoy mirando dentro de los jóvenes como docente es que yo les pregunto y le hago un diagnóstico. ¿Y tú por qué estás estudiando derecho? Porque yo quiero robar, porque yo quiero ser rico, porque yo quiero... Y entonces me quedo, wow, ¿no? Y con la cantidad de personas que estudian Derecho en México, esto es aún más importante, ¿no? Digo, aunque fueran dos, pero más con ese dato que tenemos aquí, ¿no? Muchas gracias, Irma. Me da pena, pero como nos queda muy poquito tiempo, si les parece. Pero seguimos esta conversación desde luego, ¿eh? Sí, gracias. Gracias a ti, Irma. Interesantísimo. René y César, si gustan comentarios de cierre, porque me encantaría plantearles este esfuerzo pedagógico que emprendimos en el ITAM y sobre el que está funcionando el curso y otros también, porque creo que puede ser de interés para varios, ¿no? Entonces, René y César, para cerrar, adelante, por favor. Bueno, muy breve, nada más quería compartirles una experiencia que yo tuve en el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia. Como alumno. En Monterrey, como alumno y profesor. Porque allí existe una semana que se llama la Semana I, donde se pueden hacer diversas actividades. Yo puse como proyecto una semana para conocer el sistema de justicia penal y consistía en que se podía abrir la actividad a todos los alumnos de todas las carreras y básicamente era traer alumnos que les interesara conocer cómo funciona el sistema de justicia penal. Y yo les decía a los chicos que este sistema funciona con base de la participación ciudadana y también de las instituciones de procuración y administración de justicia. Entonces, ¿qué era lo que hacía? El primer día se les explicaba a los asistentes cómo funciona el proceso, ¿no? Desde cómo presentas una denuncia, una querella, cómo se tramita, cuáles son las etapas procesales y cómo debe concluir el proceso. Las formas de terminación anticipada y soluciones alternas. El segundo día yo invité a jueces de distrito de los centros de justicia penal federal, donde yo hacía mis prácticas judiciales, para que ellos hablaran directamente con los alumnos de cómo funcionaba el sistema, cómo funcionaba antes y por qué la ciudadanía debería estar al pendiente de ellos. El tercer día yo invité a la Procuraduría para que hicieran una escena del crimen en el campus y les explicara cómo es el levantamiento de
de los indicios, el respeto de la cadena de custodia, que se acercaran con los chicos, de que normalmente uno piensa en la fiscalía y piensa que son maleantes o tienen una muy mala imagen. Eliminar prejuicios por completo, sí, claro. Exactamente. Sí. Y en la tarde los llevaba a un centro de atención a víctimas, donde podían estar platicando con los policías municipales. Yo les decía, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, y los policías ya sabían, yo ya había tenido pláticas con ellos, de que pueden preguntarles desde qué licenciatura tienes, qué educación tienes, de dónde vienes, quién eres tú, ¿no? Porque normalmente el ciudadano no conoce al policía. Si uno va caminando en una calle solo y tiene otra opción de irse en una calle donde hay 2 policías, prefiero irme yo donde no hay nadie. Entonces era para crear esta confianza entre el ciudadano y el policía. Luego el siguiente día, el jueves, íbamos a una audiencia inicial para que ellos conocieran cómo era el trámite. Imagínense, presentan su denuncia y luego entre una audiencia inicial cómo se va a llevar a cabo el proceso penal. Y la razón de por qué era en una audiencia inicial es que normalmente los jueces y las partes le explican la formulación de imputación al imputado, y entonces los asistentes también entienden de qué está tratando el asunto, y es una forma más de digerir toda la información. Claro. Y finalmente, el último día, ellos tenían que hacer un video explicando qué fue lo que aprendieron, hablando sobre derechos de las víctimas o sobre cómo funciona el proceso penal, y divulgarlo. Y al final yo creo que viene en relación Buen con ejercicio, el ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque mi objetivo era, pues vamos a ser un poco de agentes de cambio, ¿no? Sí, Desde sí, sí. que después y ustedes protagonistas de su proyecto, ¿no? Al final, claro. Al final, yo sé que no van a cambiar el mundo, pero sé que el día de mañana, si la familia dice, es que debe estar en la cárcel, el chico sabe, oye, pero es que hay derechos tanto de las víctimas como del investigado. Y desde ahí ya estamos Y los fomentando. policías no son como los pintan, y las instituciones de impartición de justicia son diferentes. Sí, claro. Exactamente. Oye, entonces, qué interesante. Sí. En parte, quería compartirles esta experiencia para que luego... Tengo 25 años y entonces estoy empezando apenas en lo de la docencia. Eres muy joven, pero está interesantísimo. Muchas gracias, René. Si lo pueden replantear allá. Sí, sí, es buenísimo. De hecho, ahorita que les platique estas técnicas pedagógicas que estamos detectando, realmente tiene mucho que ver con lo que estás comentando. Gracias, René. César, no sé si en un minutito pudieras darnos el comentario, porque ya nos quedan 6 minutos, entonces. Es retomando lo que señalaba Sana, también lo que dijo Paula y que dijo Moramay, la educación desde casa, sí, desde luego, eso es fundamental. Creo que tenemos un pequeño problema, que ya no está funcionando la educación desde casa y la tenemos que estar supliendo en las instituciones educativas. Tenemos un grave problema ahí. Entonces ahí yo creo que debe de haber una labor de convencimiento, una labor persuasiva, como decía Sana. Si quieres ser cínico y práctico, la corrupción, la impunidad, el crimen organizado, todo te cuesta. Esto es un impuesto más que todos estamos pagando. No seas un buen samaritano. Del PIB. Te pega en tu bolsillo. Es un impuesto más. Entonces tiene que ser persuasivo. Así y esto tiene que ver la obra pública, lo de Palermo. Ahí está el tren Toluca, Ciudad de México, el Metrobús en la vía López Portillo en el Estado de México. Se llevó a construir 5 años la línea del Metrobús. Eran estaciones de camión, no era la Estación Espacial Internacional. Eran estaciones de camión. 5 años. Así es, César. Así es. Más involucramiento de los ciudadanos. En México, el 15% de los ciudadanos participamos en actividades de impacto público, de impacto social. En Estados Unidos son el 85%. Es básicamente eso. Totalmente, César. Estoy súper de acuerdo contigo, y en términos de política educativa también deberíamos de pensar en la formación inicial de nuestros maestros y maestros, que es otro gran problema en México y una carencia que tenemos en términos formativos de las más jóvenes generaciones. Pero bueno, si empezamos con ese tema no terminaríamos. Oigan, me hubiera encantado escucharlas a todas y a todos los presentes, pero bueno, el tiempo es limitado y aquí les voy a compartir brevemente. No sé si ya la ven. Todavía, ahí va Ana María, ya se ve. Les agradezco mucho. Entonces, bueno, desde el verano pasado, como les platicaba yo, emprendimos en el ITAM una labor muy intensa, muy reflexiva, en la que he tenido la gran oportunidad de participar, de reflexión sobre nuestro modelo educativo, ¿no? Ahorita a raíz de la pandemia. Entonces, a mí me encanta pensar que esta crisis podría ser una oportunidad para mejorar nuestro modelo educativo, todas las instituciones, ¿no? Que tenemos la oportunidad de formar personas.
y que a la larga, cuando volvamos presencialmente, ojalá, pues estemos en un mejor modelo pedagógico del que nos encontrábamos antes, ¿no? Entonces, miren, condujimos una encuesta a la mayor parte de la matrícula de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Hemos tenido ya 3 ediciones de un grupo de capacitación en pedagogía y diseño instruccional para profesores tanto de tiempo completo como clínicos como de asignatura. También participamos el proyecto de cultura de la legalidad concretamente en el proyecto global de educación en integridad de la ONU. Y bueno, también hallazgos recientes en la investigación educativa, sobre todo sobre los factores que influyen en el aprendizaje. Y la verdad no quiero dejarles de dar el crédito a alumnas y alumnos con los que hemos platicado y también de viva voz están viviendo ellos el modelo pedagógico, pues nos dan buenas opiniones, ¿no? Entonces, la primera idea que les quería decir, pues este papel que como docentes tenemos la oportunidad de tener ahorita en la resiliencia colectiva que tenemos que tener en esta situación, que a todas luces es anormal y es muy difícil para nuestra psique, para nuestras relaciones interpersonales. Entonces, como profesores y profesoras tenemos esta posibilidad de tener ventanas sociales, predecibles, agradables, que acompañan a los alumnos, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante. La calidad humana y el rigor académico, lejos de contraponerse, se impulsan constantemente una a la otra, ¿no? Entonces, ahorita las personas que están en nuestros grupos son particularmente sensibles a que les preguntemos cómo están, cómo se encuentran, cómo van viviendo todo. Y esto no, va totalmente de la mano con ser rigurosos y tener fechas de entrega y rúbricas claras y todo tiene que ir en un conjunto, no como muchas décadas se pensó en la educación que esto era una dicotomía, digamos, no existe, ¿no? Esto ya no me meto por falta de tiempo, pero todo se los puedo ir compartiendo también vía correo electrónico. Tenemos que preguntarnos si el curso virtual está siendo eficiente en términos de uso de recursos, efectivo, cumpliendo su objetivo y motivador, ¿no? Para esto sirven mucho los llamados principios del diseño instruccional, ¿no? Hay por ahí un autor que se llama Merrill, que tiene un libro que les recomiendo mucho de principios fundamentales del diseño instruccional y sirve mucho para estar haciendo estas preguntas. Lo que ya les platicaba yo de las capacidades, actividades, retroalimentación, variar. Háganse cuenta que si ahorita ya usamos video y reflexión grupal, la próxima clase, ¿qué haríamos? Bueno, un análisis de documento, un parrafito individual y que lo manden vía sistema de aprendizaje. ¿Sí me explico? Y también creo que es importante no sobresaturarlos, ¿no? Si ahorita yo les hubiera puesto un Mentimeter y también llénenme la encuesta y también estarían saturados, ¿no? Entonces tampoco hay que hacer eso. La retroalimentación es bien importante que sea variada, que a veces sea por escrito, que a veces los reunamos por equipos, que a veces pongamos un ejemplo y lo mostremos sin nombres, ¿no? Pero lo mostremos a todo el grupo. Planear cada clase, si se fijan, esta pequeña sesión la tuvimos en 3 secciones, ¿no? Es importante que demos instrucciones claras, que demos respiros, el que Sofi nos regaló, es muy importante también descansar. Está comprobado que la mente aprende mejor virtualmente en pequeños espacios, se llama el microaprendizaje, ¿no? Entonces eso es otra buena práctica importantísima. Priorizar calidad sobre cantidad, recortar lecturas. Cada persona se tarda 19 páginas por hora en leer. Entonces, si les dejamos una lectura de 60 páginas, ya se echaron 3 horas. Seamos conscientes de lo que les estamos dejando porque de por sí están en la pantalla todo el día, ¿no? También en términos de bienestar físico es importante que pensemos esto, ¿no? Las buenas prácticas también dicen que hay que estarlos encuestando y preguntándoles si es posible en equipos, en diálogos, constantemente cómo van sintiendo su aprendizaje, qué canales de interacción sirven más, cuáles menos, ¿no? Estar cerca de ellos para ver cómo van en sus procesos de aprendizaje. Con gusto les podemos compartir modelos de encuestas que ya hemos estado trabajando entre los colegas y pues todo ha sido como muy cooperativo ahí, pero ha sido un arduo trabajo que estaremos felices de compartirles si es de su interés. Bueno, desde luego que ser muy claros en las indicaciones y en las explicaciones, ¿no? Más que nunca porque hay temas tecnológicos que también resultan ser obstáculos, ¿no? Luego en la investigación educativa está comprobado que la motivación ayuda al aprendizaje, ¿no? Entonces hay que tener sorpresas para ellos, un video de YouTube, una actividad diferente. En la pandemia están de acuerdo que además estamos hambrientos de sorpresas todos. Entonces, bueno, qué mejor que como docente dar estos elementos inesperados, ¿no? Esto ya lo hemos comentado mucho, el ejemplo de René es precioso para este consejo de hacer los protagonistas de su propio aprendizaje, ¿no? Esta es mucho la metodología clínica también, ¿no?
que la comunicación sea desde luego un canal, no atosigarlos de muchas cosas. Y la última reflexión que yo les traía es la socialización, ¿no? Es importantísimo por varios motivos, ¿no? Psicológicos y pedagógicos, que estemos tratando de que entre ellos socialicen el nuevo aprendizaje que están teniendo, ¿no? Entonces esto de los cuartos virtuales, ejercicios en parejas, que hacen en términos del pedagogo Vygotsky, se llama, pues impulsar esta zona de desarrollo proximal, que es esa zona en la que si socializas con las personas de tu edad el nuevo conocimiento que estás adquiriendo, se activan estructuras mentales y se logra un mejor aprendizaje, ¿no? Entonces, que no nos dé miedo dejar mucho el micrófono como docente y estar justamente lo que hicimos ahorita, ¿no? Esta reflexión en la que, bueno, no todos, desafortunadamente, porque somos varios, pero todos tuvieron, bueno, muchos tuvieron opiniones y también escribieron en el chat. Y eso es genial porque se mantienen nada más involucradas las personas. Y también estaré feliz de compartirles esta presentación. No sé, Sofi, luego me dices cómo puedo, desde luego, que hacérselas llegar, ¿no? Pero espero que les haya interesado. Ya cubrimos el tiempo, entonces cómo me encantaría seguir la conversación, pero creo que tenemos que ser puntuales, ¿verdad, Sofía? Ha sido puntual, Ana María. Recuerdo que el Congreso es muy puntual. Entonces, no, pero de veras me pongo súper a sus órdenes, ¿eh? Ahí está el correo, con toda confianza, encantada de ¿Nos lo puedes compartir por aquí, Ana María, en el chat? Claro, aquí lo puse en el chat, mira, está aquí arriba. Para que lo puedas volver a Se los vuelvo a pegar acá, sí. Si no. Excelente, Ana María. Pues, a nombre de las personas que estamos aquí, literalmente desde el equipo del SEAD, muchísimas felicidades y gracias, Ana María, por tu clase y por compartirnos este espacio de vinculación y de intercambio de ideas. Aprovecho invitarles a que se unan. Ahorita tenemos nuestro siguiente espacio de networking. Solo sería cuestión de regresar a la página principal y dar clic en el botón de networking, incluso para seguir platicando de este tema, si quieren, de cultura de la legalidad, de aulas virtuales y demás. Y pues nada, a seguir disfrutando el Congreso y un abrazo a todas y a todos. Gracias, Ana María. Felicidades. Qué gusto conocerles de veras, ¿eh? Que estén muy bien. Felicidades, gracias. Y no dije, pero la presentación, no creo que la podamos colgar en la página, pero igual y que te la pidan directamente a ti, Ana María. Claro que sí, Sofía, por si supuesto. Escribirle a Ana María. Encantada, sí, y ahí sí. Que la podamos compartir. La sesión quedó grabada y eso sí se va a compartir en la página. Gracias, Sofi. Y también el programa del curso, con gusto, ya ni les dije, ay, es tanta cosa, pero feliz de compartirles el programa, el curso virtual. Ay, me van diciendo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. A ustedes, Hasta gracias. pronto. Mucho gusto.